En agosto de 2025, el rumor de que el FC Barcelona andaba tras Nico Williams sacudía los despachos del Camp Nou y las redes sociales con la fuerza de un vendaval futbolístico. Imagina la escena. Deco, el director deportivo azulgrana, charla con el agente de Nico, Félix Tainta, en un ambiente que más bien parecía un episodio de negociadores extremos. Nos interesa el jugador, tenemos los términos, dice Deco. Perfecto, responde el agente, pero acto seguido se saca de la chistera una petición tan loca que haría temblar hasta el mismísimo Houdini. Queremos una cláusula que le permita irse si no puede ser inscrito. No es el truco clásico del sombrero, sino algo que suena más a truco bancario con letra pequeña y condiciones leoninas. Laporta, con su aplomo habitual, se encoge de hombros y responde bonito y claro, como no tenemos nada que esconder, que nos fiscalicen, dejando caer que ya tienen todo preparado para pagar la cláusula de rescisión, unos 58 millones más IPC, unos 62 millones al final, si fuera necesario. Pagan, fichan, sonríen, fin. O eso creían. Pero entró en escena el director financiero invisible, Javier Tebas. Tebas, con mirada de fiscal universal del fútbol, firmó su entrada en la novela declarando: a día de hoy, el Barça no puede fichar bajo la norma del 1-1, en un discurso que más parece sacado de una película de tribunal fiscal que de un spin doctor deportivo. Estaba diciendo que pese a tener el dinero, su casillero salarial todavía no le permite inscribir a jugadores sin vender o liberar masa salarial. El Athletic, por su parte, respiró aliviado y subió la apuesta. Su presidente, Jon Uriarte, protagonizó una especie de pasillo legal digno de película, llevó el caso ante la Liga, exigió que se fiscalizase cada euro, cada ficha, cada chiste flojo del Camp Nou. Ni un euro sin control. O cláusula o nada, se convirtió en su lema. La tensión subía. Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, entró en escena como el crítico teatral que tira la butaca a oposición, acusó a Tebas de filtrar datos financieros confidenciales del Barça al Athletic, para que estos presionaran al entorno de Nico. Según él, se reunieron, sacaron gráficos, balance de pérdidas y ganancias, déficit de masa salarial, todo al servicio de sembrar la desconfianza. El resultado: el agente asusta al Barça, exige cláusula de garantía, el Barça se niega y ¡boom! Se va al garete la operación. Laporta, entre los nervios y el despecho, veía cómo se desvanecía a Nico tras otro fichaje. En Japón, Rashford firmaba cedido con opción de compra. ¿Casualidad? No. La idea de fichar sin haber solucionado el asunto del fair play sonaba más a mal chiste que a jugada maestra. Y llegado el momento clave, Nico Williams optó por el corazón y la seguridad. Renovó con el Athletic hasta 2035, con cláusula actualizada más cercana a 100 millones, prácticamente diciendo: aquí me quedo, no hay jaula más segura. El mural de Baracaldo que lo representaba fue repintado por él mismo con el spray, el lema, Win 2035. Lo cool de artista urbano con contrato a largo plazo. Ese sí fue el cierre del culebrón. Barcelona se quedó sin Nico, aunque eso no evitó que algún comentarista señalara el ridículo político y deportivo del club. Laporta sin Nico y con una multa de la UEFA, se titulaba, recordando que al Barça le habían caído 60 millones de euros de sanción por irregularidades del fair play, 15 de ellos para pagar ya, los otros restos pendientes hasta regularizar. Entre todo ese embrollo, se vislumbra el siguiente resumen no oficial: Barcelona quería fichar a Nico, Athletic quería que pagaran íntegro, la Liga quería que cumplieran las normas, Tebas quería que pagaran el peaje moral, y el agente de Nico, asustado, se inventa la cláusula que retrasa todo. Termina ahí la película. Ahora hablemos de las excentricidades del guión. Imagina un Tebas sentado en una sala de juntas, pasando diapositivas de problemas de registro, déficit de masa salarial, balance negativo de palcos VIP, mientras el agente de Nico lo escucha en plan thriller conspiranoico: ¿y si no me inscriben? Si me quedo sin ficha y me quedo encerrado en Bilbao hasta el año 2035. Los nervios se traspasan. Y el club catalán, con contratos apretados, dice no queremos cláusula, queremos ficharlo con garantías. Termina así el traspaso, por tensiones económicas y psicológicas. Y sin embargo, detrás de esa comedia negra hay algo serio: el fair play financiero. Una regla creada no para fastidiar a los grandes, sino para asegurar que los clubes no gasten más de lo que ingresan, que no acumulen deudas impagables, y que no vivan de sacar palancas milagrosas vendiendo huecos VIP, como hizo el Barça en años anteriores. Tebas no es villano, o al menos no solo villano, sino el que vigila que nadie se pase del arco iris contable. En su discurso, más que gusto por sembrar caos, hay rigor normativo: el Barça tendrá que cumplir las normas. Y si no, no fichará, o no inscribirá. Punto. Y mientras tanto, en Bilbao, se cierra otro capítulo romántico. Nico renovó y dijo que el corazón manda, que
que el Bilbao es su casa, que no hay ficha mejor que sentirse querido donde creciste. Esa historia sí es de culebrón emocional y sin maniobras contables. Pausa dramática. A modo de moraleja con humor ligero, podría decirse que si el Barça hubiese sido un aspirante en un juego de mesa estilo Monopoly financiero, habría cruzado una casilla de fair play financiero, sin tener suficientes fichas para pagar la multa. Y entonces el banquillo, Tebas, lo penalizó, lo dejó sin ficha, Nico, y encima le puso una multa extra, UEFA, 60 millones. Así no se juega. En resumen, Barcelona intentó fichar a Nico, Athletic exigió la cláusula íntegra, Tebas impuso su autoridad fiscal, el agente se asustó, Laporta se hartó, y al final Nico firmó por Bilbao. Todo un guión que transmite lecciones sobre el poder regulador, la importancia del cumplimiento financiero y la relevancia emocional en las decisiones de mercado. Si alguien busca explicar a un novato qué es el fair play financiero y por qué hay tensión entre los clubes y la patronal, aquí tiene un caso de estudio: drama, política, economía y traspasos, como serie Netflix que no entró en la plataforma, aunque tenía potencial para eso y para más. En el fondo, la escena de Laporta quedándose con el contrato sin firmar y con el teléfono todavía caliente en la mano se repitió una y otra vez en la memoria del propio presidente. Había algo casi tragicómico en aquella secuencia. Por un lado, tenía delante de sí a uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo, un jugador al que imaginaba ya arrancando desde la banda izquierda del Camp Nou, combinando con Lamine Yamal, y por otro, un bloqueo invisible. Un muro administrativo levantado por un reglamento que parecía cambiar de grosor cada vez que Laporta intentaba saltarlo. Lo curioso es que, internamente, algunos directivos del Barça bromeaban diciendo que Tebas tenía un botón rojo en su despacho que, con solo pulsarlo, convertía cualquier operación culé en un pendiente de validación. Los números bailaban en los documentos financieros como si fueran piezas de un Tetris imposible. El Barça, tras años de palancas económicas y ventas de derechos audiovisuales, seguía atrapado en una dinámica en la que cada nuevo fichaje debía compensarse con salidas o recortes salariales. Y ahí estaba la madre del cordero. Para inscribir a Nico Williams bajo la norma del 1-1, había que liberar una cantidad de masa salarial que implicaba sacrificar a algún veterano con ficha alta. Nadie quería ser el señalado. Los rumores apuntaban a uno o dos jugadores dispuestos a escuchar ofertas, pero cada operación se atascaba, como si el mercado se hubiera vuelto alérgico a pagar sueldos de élite. Mientras tanto, Tebas, con su característica mezcla de tono severo y sonrisa contenida, insistía en que no había nada personal. Son las normas, repetía ante cada micrófono, aunque en los círculos internos se comentaba que disfrutaba, aunque fuese un poco, del papel de antagonista. Después de todo, la rivalidad entre el presidente de la liga y el de su club más mediático había escalado hasta convertirse en una especie de telenovela paralela al propio campeonato. Los aficionados neutrales, entre divertidos y cansados, empezaban a bromear con que el verdadero clásico de la temporada no era Barça-Madrid, sino Laporta-Tebas, un duelo sin balón donde la posesión era de argumentos y la presión alta venía en forma de auditorías. El Athletic Club, por su parte, se mantenía firme. Desde Bilbao filtraban mensajes claros: Nico no estaba en venta, y si alguien quería llevárselo, debería ser mediante el pago íntegro de su cláusula. En privado, algunos directivos admitían que la situación les divertía. Cada vez que la prensa preguntaba por el interés del Barça, podían contestar con el mismo estribillo: estamos tranquilos, sabemos que tienen problemas para inscribir. En la sede de Ibaigane, el caso se vivía con una mezcla de orgullo y alivio. No era solo que retuvieran a su jugador estrella, era también que, en cierto modo, las dificultades ajenas reforzaban la narrativa de un club que apostaba por la estabilidad y la identidad. El agente de Nico Williams, mientras tanto, navegaba entre la ambición deportiva de su cliente y la prudencia contractual. La exigencia de aquella cláusula de salida en caso de no inscripción no había surgido de la nada, era la consecuencia directa de semanas escuchando rumores sobre las estrecheces económicas azulgranas y los informes confidenciales que, según algunas acusaciones, habían circulado por despachos que no deberían haberlos visto. Para él, la peor pesadilla era firmar un contrato millonario y descubrir, al día siguiente, que Nico no podía jugar hasta el mercado invernal. Aquello, más que una carrera deportiva, habría sido un año sabático forzado. Por eso, cada conversación con Laporta parecía un ejercicio de funambulismo. El presidente del Barça prometía garantías, pero se negaba a aceptar condiciones que consideraba un precedente peligroso. Si cedemos aquí, mañana todos los agentes nos pedirán lo mismo, explicaba a su junta, consciente de que el prestigio del club también estaba en juego.
Y mientras tanto, la prensa catalana se llenaba de especulaciones, algunos periódicos publicaban posibles fórmulas creativas para cuadrar las cuentas, desde ventas estratégicas hasta cesiones con opción de recompra, e incluso alguna, palanca 2.0, que despertaba la desconfianza de la liga antes de que se materializara. En ese ambiente de tensión, la afición culé oscilaba entre la esperanza y el escepticismo. En las tertulias de radio y los foros de hinchas, los debates se repetían, unos defendían que el Barça debía arriesgarlo todo por un talento generacional, otros advertían que fichar a Nico sin resolver la situación financiera era pan para hoy y hambre para mañana. Incluso surgían chistes recurrentes, con el fair play financiero, el Barça está jugando un partido donde el árbitro es Tebas y encima lleva la camiseta del equipo rival. Lo cierto es que, en aquellos días, todo parecía girar alrededor de una pregunta sencilla y a la vez endiabladamente complicada. ¿Podía el Barça fichar a Nico Williams sin desatar otra tormenta financiera? La respuesta, como tantas veces en el fútbol moderno, dependía menos de la voluntad deportiva que de la aritmética. Cada cifra, cada salario, cada euro ingresado o pendiente de percibir se convertía en una pieza crítica del puzzle. Y mientras tanto, el mercado avanzaba, los días pasaban y la ansiedad se instalaba en todos los bandos implicados, creando un clima donde la incertidumbre era la única constante. La incertidumbre, convertida en compañera inseparable de las negociaciones, se colaba hasta en los cafés de la ciudad deportiva del Barça, donde los jugadores, entre randous y bromas, preguntaban a Deco si «ya viene Nico», con una sonrisa mitad cómplice, mitad incrédula. Deco, curtido en 1000 mercados de fichajes, respondía con evasivas, «estamos trabajando en ello», frase que en la jerga futbolística equivalía a un «aún no tenemos ni idea, pero no quiero que cunda el pánico». En la oficina contigua, los responsables financieros del club repasaban una y otra vez la hoja de cálculo que se había vuelto su Biblia diaria, ajustando columnas y filas en busca de los millones necesarios para alcanzar la ansiada regla 1-1. Cada cifra parecía resistirse, como si los números mismos disfrutaran viendo a los directivos sudar la gota gorda. Mientras tanto, en la sede de la liga, el ambiente era diametralmente opuesto. Javier Tebas, impecablemente trajeado y con su característico gesto de quien tiene la última palabra, revisaba informes que llegaban con la precisión de un reloj suizo. A su alrededor, sus asesores financieros hablaban en un lenguaje críptico de ratios, amortizaciones y límites salariales, convencidos de que estaban defendiendo la integridad del campeonato. Para ellos, no había lugar para sentimentalismos. Si el Barça quería a Nico Williams, debía cumplir las normas al milímetro. Y si para conseguirlo tenía que vender a medio vestuario, no era su problema. En privado, Tebas bromeaba con que el fair play no es un buffet libre, o cumples la dieta, o te quedas sin postre. El Athletic, por su parte, se mantenía en una calma que rozaba la satisfacción. Cada vez que una noticia sobre los problemas financieros del Barça salía en los medios, en Bilbao respiraban un poco más tranquilos. Las conversaciones internas giraban en torno a un mismo mensaje: proteger su patrimonio deportivo, y sobre todo, enviar al mundo un recordatorio de que el Athletic no es un club vendedor. Nico Williams no solo era un jugador clave, era un símbolo de la filosofía rojiblanca, esa que se sostiene sobre la cantera y la identidad vasca. Si algún equipo pretendía arrebatárselo, tendría que pagar hasta el último céntimo de su cláusula de rescisión, sin rebajas ni fórmulas creativas. En paralelo, el agente de Nico vivía una especie de doble vida. De cara al público, mantenía un discurso sereno y profesional. En privado, exprimía cada contacto en busca de información fiable sobre la situación financiera del Barça. Los rumores sobre filtraciones de datos confidenciales desde la liga habían enrarecido el ambiente hasta niveles insospechados. Según contaban fuentes cercanas, cada nueva conversación con Laporta le dejaba la misma sensación: muchas promesas, poca certeza. Y mientras tanto, tenía que velar por la carrera de su cliente, consciente de que una inscripción fallida podía convertir un salto deportivo en un callejón sin salida. En el propio vestuario del Barça, los más veteranos comentaban la situación con una mezcla de resignación y humor negro. Si llega Nico, habrá que hacerle sitio en la nómina, decía uno entre risas, consciente de que cada nueva alta implicaba recortes o traspasos. Algunos jugadores, con contratos elevados, empezaban a notar la presión en forma de rumores de mercado. No era solo cuestión de rendimiento deportivo, ahora, su continuidad estaba ligada a balances y ratios que poco tenían que ver con lo que pasaba en el campo. En la prensa, la historia se había convertido en un filón. Cada día aparecían nuevas portadas con titulares que alternaban entre la esperanza y el drama. Nico, cada vez más cerca del Barça, un día. Tebas bloquea la operación, al siguiente. Los tertulianos deportivos llenaban horas de programación analizando escenarios hipotéticos, mientras en las redes sociales la afición debatía sin descanso.
Algunos pedían paciencia y confianza en la directiva, otros clamaban por soluciones rápidas, aunque implicaran vender a media plantilla. Y en medio de todo, Laporta intentaba mantener el equilibrio entre la imagen pública y la realidad interna. Su carisma habitual le permitía transmitir optimismo en las ruedas de prensa, pero en privado era consciente de que el margen de maniobra era mínimo. Cada paso en falso podía costarle no solo un fichaje estratégico, sino también un nuevo enfrentamiento con Tebas, cuyo control sobre la aplicación del fair play financiero se sentía casi absoluto. La sensación de estar jugando una partida en la que el rival también era el árbitro no hacía sino aumentar la tensión. Laporta, en esas reuniones privadas, ya había perfeccionado un ritual casi terapéutico. Antes de cada encuentro con su equipo financiero, inhalaba hondo, soltaba un vamos a sacar esto, y se lanzaba a analizar las cifras como si fuera un examen sorpresa. La realidad era que la situación se había vuelto tan tensa que hasta las discusiones más simples acababan en debates interminables sobre cláusulas, amortizaciones y límites salariales. Algunos directivos defendían vender a jugadores con sueldos astronómicos para liberar espacio, mientras otros alertaban que eso equivaldría a debilitar demasiado al equipo en plena reconstrucción. La balanza entre lo deportivo y lo financiero se tambaleaba, y Laporta sentía que cualquier decisión lo exponía a críticas feroces desde algún frente. Las conversaciones con Tebas tampoco ayudaban a aliviar la tensión. Cada vez que coincidían, ya fuera en llamadas oficiales o en encuentros institucionales, la interacción se reducía a un intercambio cordial en la superficie, cargado de tensión subterránea. Tebas se mostraba inamovible, repitiendo con su habitual tono didáctico que las normas están para cumplirse y recordando, sin mencionar nombres, que algunos clubes no han aprendido del pasado. Laporta, por dentro, hervía. Percibía en cada frase un subtexto, que la liga seguía viéndolos como el alumno díscolo al que hay que vigilar de cerca. Cada intento de argumentar que la llegada de Nico Williams también beneficiaría a la competición chocaba con el mismo muro burocrático. Mientras tanto, los asesores de Tebas alimentaban su narrativa con cifras que parecían esculpidas en granito. Los informes sobre la situación económica del Barça circulaban con puntualidad, describiendo con precisión quirúrgica el margen salarial disponible y las restricciones derivadas de operaciones pasadas. Desde su perspectiva, no había nada personal, se trataba simplemente de aplicar reglas que garantizaban la sostenibilidad del campeonato. Sin embargo, entre bastidores, algunos admitían que Tebas no se oponía a la idea de marcar límites claros al club azulgrana, era una forma de enviar un mensaje al resto de la liga sobre la seriedad del control financiero. En las oficinas del Barça, esta sensación de ser constantemente vigilado se había convertido en un tema recurrente. Cada vez que surgía una nueva idea para cuadrar cuentas, aparecía la duda, ¿lo aceptará la liga? Era un clima de sospecha permanente, como si Tebas tuviera un equipo de sabuesos financieros rastreando cada movimiento. Los responsables económicos del club intentaban blindar cualquier operación antes de enviarla a validación, conscientes de que un error mínimo podía traducirse en otro no oficial. La prensa, por su parte, magnificaba cada gesto. Un simple, sin comentarios, de Laporta se interpretaba como señal de optimismo o de desastre inminente, según el medio. En las tertulias nocturnas, los analistas debatían si Tebas estaba aplicando el reglamento con excesivo celo o si, por el contrario, el Barça estaba intentando forzar un fichaje que sus cuentas no podían sostener. Esta constante exposición mediática añadía otra capa de presión. Cualquier movimiento, incluso interno, corría el riesgo de filtrarse y convertirse en titular al día siguiente. Nico Williams, ajeno a la mayoría de estas tensiones, seguía entrenando en Bilbao, concentrado en su pretemporada. Sin embargo, no podía evitar recibir notificaciones constantes en su teléfono con especulaciones sobre su futuro. Sus compañeros en el Athletic, entre bromas, le preguntaban si ya había elegido asiento en el avión a Barcelona, a lo que él respondía con un encogimiento de hombros que mezclaba desconcierto y prudencia. El agente del jugador, mientras tanto, tenía que equilibrar expectativas. Cada vez que hablaba con Laporta, pedía garantías adicionales, convencido de que su prioridad era evitar un escenario en el que su cliente quedara atrapado en un limbo burocrático. Pero con cada exigencia, la paciencia de la directiva azulgrana se tensaba un poco más. Aceptar cláusulas excepcionales para Nico podía sentar un precedente que los perseguiría en futuras negociaciones. En este entorno saturado de incertidumbre, hasta los pequeños detalles adquirían un peso desproporcionado. Un informe filtrado sobre las finanzas del Barça podía cambiar la percepción de la operación en cuestión de horas, generando nuevas dudas en el agente de Nico o en la junta del Athletic. Incluso los hinchas empezaban a desarrollar teorías conspirativas, convencidos de que Tebas tenía un veto secreto contra los fichajes estrella del club.
En medio de toda aquella maraña de cifras, cláusulas, sospechas y declaraciones cruzadas, la sensación general era que nadie iba a salir completamente indemne de la situación. Laporta, atrapado entre la necesidad de reforzar al equipo y la camisa de fuerza del fair play financiero, había gastado horas y energías defendiendo cada céntimo ante una La Liga que parecía diseñada para recordarle constantemente los errores del pasado. Tebas, por su parte, mantenía su postura férrea, convencido de que garantizar la sostenibilidad de la competición pasaba, inevitablemente, por poner límites claros, aunque eso significara tensar la relación con uno de los clubes más emblemáticos del campeonato. Y cada vez que ambos coincidían, ni siquiera hacía falta que levantaran la voz, bastaba un intercambio de miradas para que quedara claro que no existía terreno neutral entre ellos. El Athletic, ajeno al drama administrativo, seguía fiel a su filosofía. Nico Williams no estaba en venta, y si alguien pretendía llevárselo, tendría que hacerlo pasando por caja, sin descuentos ni excepciones. En Bilbao, la directiva veía todo el alboroto desde una distancia cómoda, recordándose a sí mismos que, si alguien quería a su estrella, bastaba con pagar la cláusula y listo. Sin embargo, el nombre del club aparecía constantemente en titulares y tertulias, convertido en una pieza central de una partida que ellos nunca habían pedido jugar. Para el Athletic, la historia era sencilla: tenían un jugador querido por su afición y con contrato en vigor. Cualquier otra cosa era problema de quienes no habían sabido cuadrar sus cuentas a tiempo. El agente del jugador, mientras tanto, continuaba navegando entre promesas, garantías y la sombra siempre presente de una inscripción fallida, consciente de que cualquier paso en falso podía costarle un año crucial en la carrera de su representado. Sus conversaciones diarias se habían vuelto un equilibrio delicado entre mantener viva la ilusión de un posible fichaje y no poner en riesgo la estabilidad de Nico. Cada rumor, cada filtración, cada comentario de Tebas sobre los números del Barça generaba una cadena de llamadas y mensajes que terminaban siempre en la misma pregunta: ¿y si al final no pueden inscribirlo? El miedo a que un fichaje mediático se transformara en un fiasco administrativo pesaba más que cualquier cifra sobre la mesa. En el fondo, la historia había dejado una conclusión incómoda pero inevitable: en el fútbol moderno, el talento por sí solo ya no basta, la aritmética manda. Cada gran operación pasa por una auditoría tan estricta como un examen de ingreso, y en este ecosistema la habilidad con el balón debe ir acompañada de la misma destreza para encajar en los balances financieros. Los aficionados, que sueñan con ver a Nico Williams corriendo la banda del Camp Nou, se ven obligados a seguir discusiones sobre límites salariales, amortizaciones y ratios, como si la emoción de un regate dependiera del resultado de una hoja de cálculo. En un giro casi irónico, el verdadero partido se jugaba en despachos llenos de contratos, auditorías y documentos legales, donde los goles se contaban en márgenes positivos y no en celebraciones en la grada. Para Laporta, la situación dejaba una sensación amarga: cada victoria en la negociación se veía empañada por la presencia constante de Tebas, ejerciendo de árbitro con el silbato más potente de la liga. El presidente azulgrana sabía que su capacidad para reforzar al equipo dependía, más que nunca, de encontrar el equilibrio exacto entre ingresos, gastos y regulaciones, mientras lidiaba con la presión de una afición que exigía fichajes inmediatos. Tebas, por su parte, se reafirmaba en su papel de guardián del sistema, convencido de que ceder terreno significaría abrir la puerta a un caos financiero que pondría en riesgo a toda la competición. La pregunta que quedaba flotando era si, más allá de las tensiones personales y del ingenio para cuadrar números, quedaba espacio para lo que movía a todos en primer lugar: la ilusión. Porque si algo había dejado claro el caso Nico Williams, era que, entre el deseo deportivo y la realidad financiera, siempre acaba ganando quien tiene el poder de inscribir o dejar en el limbo. Esta situación no se resolvía con la emoción de un fichaje anunciado en redes sociales, sino con el frío visto bueno de los reguladores, una firma en un contrato y la validación de una inscripción en la base de datos de la liga. Y esa, al menos por ahora, seguía siendo la última palabra de Tebas, un recordatorio de que, en este fútbol gobernado por balances, la ilusión tiene que esperar su turno, y los sueños de la grada dependen, en última instancia, de la aritmética.